Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión nos acompaña el más completo, y soy muy cuidadoso cuando hablo del adjetivo, el más completo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Completo porque ha sido juez, ha sido magistrado, ha sido consejero de la Judicatura, ha sido ministro de la Corte, ha sido presidente de la Suprema Corte, es profesor, es autor, es un amigo de la barra y es un amigo de la profesión jurídica. Luis María Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros, señor ministro. Es un privilegio recibirle aquí. Hombre, muchas gracias. Es un gustazo estar aquí y poder platicar de estos temas interesantes y poco conocidos. Señor ministro, déjeme empezar con el pasado. Luego pasar al presente y luego hablar del futuro, de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Claro. Cuando Carlos Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablé con muchos jueces y estaban molestos, los magistrados, los ministros. Oye, pues eso nos toca a nosotros cubrir los derechos humanos y protegerlos. ¿Para qué crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué se creó la comisión? ¿Ya la Corte no podía o el Poder Judicial ya no podía con su labor? No, yo creo que fue una labor de reflejo internacional que empezaron a proliferar en muchos países, desde Europa, desde luego, el Ombudsman, que se requería una autoridad ahí muy investigadora. Esa es una labor que los tribunales y los jueces no tenemos labor de investigación y las comisiones de derechos humanos pueden favorecer la investigación de ciertas conductas que pueden considerarse violatorias de derechos humanos. De hecho, hasta la fecha son poco vinculantes sus resoluciones, pero tienen, y ese es su origen, un poder o una capacidad moral de influir en las decisiones de la autoridad que haya violado. ¿No era de alguna manera una llamada de atención? ¿El Poder Judicial no está cumpliendo con su tarea? No, yo no lo vi así. Yo lo veo como un complemento de la labor que se hace en los tribunales federales. Otro momento importante que me encantaría comentar con usted, la reforma que hizo el presidente Zedillo. Eran 26 ministros, de pronto se van todos ellos y entran 11 nuevos. Se quedaron 2. Entran 11 nuevos. Sí. Fue una sacudida grande. ¿Se justificaba esa sacudida? Sí, yo creo que sí. Sí, ya era demasiado grande el tribunal. Se justificaba por dos razones. Primero, porque ya era muy grande el organismo y para funcionar una asamblea, que más que un pleno ya era una asamblea de 21 ministros, porque los otros 5 no participaban en el pleno. Ya requería una agilidad mayor para resolver los asuntos. Y en segundo lugar, porque la cantidad de ministros que existían ya eran muchas veces innecesarios. Cuando se crearon los tribunales colegiados de circuito en 1951, se hizo precisamente con el ánimo de quitarle a la Suprema Corte una gran cantidad de labor de legalidad, no de constitucionalidad. Eso funcionó en un doble sentido. Primero, para quitarle a la Corte asuntos de legalidad y empezarlo a encaminar hacia una labor constitucional plenamente. Y luego la pregunta, señor ministro, ¿hoy en día nuestra Suprema Corte es un tribunal constitucional o es un tribunal superior de justicia federal? No, es primero un tribunal constitucional, sin duda, esa es la labor principal, no solo en el pleno, sino en las salas. Y de hecho, cada vez más la legislación y los acuerdos que se toman en la Corte van enfocando o enviando a los tribunales colegiados los asuntos de legalidad. Hay innumerables asuntos que se están ahora tramitando en la Corte que la gente quiere que lo resuelvan porque no se interpretó bien una ley o porque no se valoraron pruebas. Todo eso son cuestiones de legalidad que no le corresponden a un tribunal constitucional. Y sin embargo, señor ministro, hoy
quizá me equivoque, corríjame si estoy mal, la Corte Mexicana resuelve algo así como 15,000 asuntos al año, 15,000 o 18,000. Ahora, Sí. la Corte norteamericana nunca excede los 100 asuntos, la Corte española, el Tribunal Supremo está en 250. Sí, entre otras cosas porque tienen ahí una amplitud de admisión que nosotros tenemos normada, regulada. Entonces se nos obliga a recibirlos y a darles un trámite, aunque finalmente en un buen número esos asuntos son o desechados, y ahorita explico por qué, o enviados a los tribunales colegiados para que se resuelvan problemas de legalidad, de tal manera que se filtre todo eso y se deje el núcleo constitucional que es el que corresponde a la Suprema Corte. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de asuntos en las que se puede plantear una cuestión de legalidad por falta de estudio de pruebas o de valoración de ellas, pues esos son asuntos que deben conocer los colegiados, para eso se crearon. Y desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de una gran cantidad de abogados, de juristas, de estudiosos del derecho, el Poder Judicial de la Federación funciona muy bien, y la Corte funciona bien, con sus deficiencias, con sus áreas de oportunidad naturalmente. Los que tienen una gran cantidad de problemas son los poderes judiciales de los estados, Sí. porque es en los estados donde hay un contacto con la gente, Sí. donde se ven herencias, donde se ven delitos, robos, fraudes, violaciones, donde se ven despidos injustificados. Es en Veracruz, o es en Campeche, o es en Sonora, o es en Tlaxcala. Sí. Y de pronto hay una ola que dice hay que reformar el Poder Judicial, es corrupto, es inútil, es espantoso. ¿A qué lo atribuye usted, más allá de lo que pueda tener el enojo del señor presidente, más allá de esto, cuáles serían los argumentos para hacer un replanteamiento? En primer lugar, hay que aclarar, y lo dije inclusive desde el foro donde se iniciaron estas participaciones para la reforma que se está proponiendo, estamos hablando de un poder judicial como si fuera único, como si solamente hubiera una función de un poder judicial integrado. En realidad estamos hablando de dos poderes judiciales por lo menos, o dos categorías de poderes judiciales. El poder judicial de los estados, que cada entidad de la República tiene por su organismo, 32 poderes judiciales. por sus organizaciones, cada estado tiene y replica el sistema de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Ese poder judicial es el que conoce estos tipos de asuntos que usted acaba de mencionar, de tal manera que esos son los asuntos de legalidad. En contra de esos procede el amparo, que son cuestiones de legalidad que conocen los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué ventaja tiene que sean ellos? Primero, quitarle trabajo a la Suprema Corte, que no le debe corresponder como Tribunal Constitucional. Segundo, que están distribuidos en toda la República y están cercanos a la gente. En sus orígenes, los asuntos venían de cualquier parte de la República a la Ciudad de México, a la Suprema Corte. Hay una denominación de los juicios de amparo que se divide en dos: los juicios de amparo indirecto y los juicios de amparo directo. Eso tiene un origen histórico, porque cuando los tribunales de los estados resolvían un asunto, o resuelven un asunto, procede el amparo en contra de ellos. Viene a ser casi una casación, casi, porque aquí se trata más constitucional que en la casación, que es una apelación, pero de alguna manera los asuntos venían directo a la Suprema Corte. O sea, todos esos asuntos de los tribunales de los estados venían directo a la Suprema Corte. Por eso se les llamó amparos directos. Los otros pasaban primero por un juzgado de distrito y luego venían en revisión a la Corte. Por eso son los amparos indirectos. Todos esos amparos directos, donde se conocen una gran cantidad de decisiones de los tribunales de los estados, que son prácticamente de legalidad, son los que deben conocer los tribunales colegiados para que la Corte no deba ocuparse de eso, sino centrarse en su labor fundamental, y ahí insisto, la labor fundamental de la Suprema Corte es ser un tribunal constitucional.
Le pregunto ahora, no como ministro de la Corte, sino como profesor, como intelectual, como observador, como académico, ¿qué piensa de la reforma judicial que se está proponiendo? Concretamente, elección de ministros por voto popular y la creación de un tribunal de disciplina judicial. Yo pienso que la elección de los ministros no es lo más conveniente para elegir a un ministro, a un juez o a un magistrado. Ni siquiera en el foro común ni en ningún lado. En la discusión del constituyente del 17 ya se había planteado esta problemática. Un diputado Truchuelo sugirió la idea de que en la Constitución del 17 se estableciera la elección de los ministros de la Corte mediante elección popular. El método que él eligió o sugería era que fuera un ministro por cada entidad de la República, de tal manera que la Corte se pudiera constituir por los entonces 28 estados, porque recordemos que había territorios federales. Y entonces que se eligiera cada uno por elección popular en cada una de las entidades y así se reunieran. Gentes tan valiosas como Lizardi o como Herrera, los diputados, y especialmente como don Hilario Medina, dieron razones amplísimas que están ahí en el Diario de los Debates del porqué de lo inconveniente de hacer una elección popular. Sería acercar a los candidatos pues a inevitables cercanías con la política o con grupos políticos, partidos políticos inclusive, y qué podrían ofrecer o qué ganarían los electores con que un ministro fuera agradable, simpático, tuviera carisma para ahora, que se le eligiera. Un ministro, un juez, un magistrado siempre tienen simpatías, siempre tienen inclinaciones, siempre tienen su propia visión. Eso es inevitable. Incluso con el método más objetivo y riguroso, siempre un juzgador o una juzgadora tendrán sus simpatías, ¿o no? Sí, pero eso no influye para nada en su elección. Yo, como fui consejero de la Judicatura Federal, participé en muchos concursos, en muchos exámenes para elegir a jueces y magistrados. El sistema es que se hacen 3 etapas en un examen para seleccionar a un juez o un magistrado federal. Primero se hace un examen de conocimientos generales, luego se les da un expediente real para que hagan una propuesta de resolución, que no necesariamente tiene que coincidir con el jurado, pero que se vea que hay un estudio, que hay exhaustividad en los temas, y luego se hace un examen oral, semejante a un examen profesional, en donde hay 3 sinodales encabezados por un consejero de la Judicatura, que yo lo hice en varias ocasiones. Entonces, todo eso hace una valoración del conocimiento jurídico de los candidatos a jueces y magistrados y de sus capacidades, y muy poco, pues nada, tiene que ver con que sean agradables, simpáticos, guapos o feos. Entonces eso no tiene realmente nada. Pero ¿usted se opondría a que hubiera una elección de ministros? ¿Usted no le vería ventajas a eso? No, yo le vería desventajas porque no necesariamente tendríamos a los mejores juristas o a los más preparados en la grave función de un tribunal constitucional. Y sobre el Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, que a mí me parece horroroso. Sí, entre otras cosas, como lo dijo la relatora de Naciones Unidas respecto del sistema judicial recientemente, y a propósito de la reforma propuesta, entre otras cosas, se le da un poder para inclusive juzgar y destituir a ministros de la Corte, jueces y magistrados, por temas bastante subjetivos y además poco claros. El interés público, todos los abogados aprendimos que es lo que está en la ley, pues sí. Pero ahora resulta que este tribunal dice el juez falló contra el interés público que yo defino en este momento, lo destituimos. Es una locura. Sí, y además puede quitarle a un juzgador la función y hasta el prestigio de que está resolviendo, porque es su interpretación jurídica. Precisamente en todos los tribunales del mundo,
o los sistemas judiciales del mundo existen recursos para poder revisar esas decisiones. Y normalmente los recursos los conocen órganos colegiados. Entonces yo creo que eso no tiene ninguna ventaja. Hay por ahí una propuesta que creo que se hacía en el sentido de que si no resolvían en 6 meses, estaban cometiendo una falta grave a la administración de justicia. Lo cual además resulta contrario, porque ahora dicen que en lugar de 11 ministros sean 9, lo cual reducirá a los ministros y por lo tanto aumentará las cargas de trabajo para cada uno de ellos, porque al repartirlo entre menos, pues les toca a más asuntos y hará cada vez más difícil resolver en esos plazos que se imponen. Déjeme hacer una pregunta comprometedora, señor ministro, y yo tengo un conflicto de interés. Yo fui, como usted sabe, director general de Comunicación Social de la Suprema Corte. Claro. Y quiero mucho la institución. Cuando he llegado a criticarla es porque quisiera que fuera mejor. No ha faltado comunicación, no ha faltado una forma en que los ministros, los magistrados y los jueces federales y locales expliquen a la gente lo que hacen, porque es muy fácil que la gente diga, sí, no hacen nada, sí, cobran, sí, no resuelven. Hacen un montón de cosas y como que el pueblo no lo tiene muy claro. No ha faltado comunicación. Yo creo que sí ha faltado comunicación. Se empezó siempre con la idea de que las sentencias son las que hablan por la Corte o por los tribunales. Yo creo que no, esos tiempos ya deben cambiar y debe hacerse una mejor comunicación social. Yo le recuerdo muy bien como director de comunicación social, porque entonces yo, no obstante ser magistrado, estuve en la labor de oficial mayor de la Suprema Corte, organizando inclusive la creación del Consejo de la Judicatura Federal, aquellos años del 95. Pero yo creo que sí falta una comunicación, porque hay muchos asuntos que han establecido criterios fundamentales en beneficio de la población. Criterios en materia penal sobre las posibles o no detenciones, las facultades de la autoridad para realizarlas, la obligación de cumplir, por ejemplo, con órdenes de cateo para entrar a un domicilio, o algunas tan fundamentales como las cuestiones de la familia, de las herencias, de las sucesiones en las pensiones entre mujeres que se consideran viudas o las que se les considera como concubinas, o resoluciones como la del aborto, que tuve yo la oportunidad de proponer al Pleno, que se ganó. Bueno, no se ganó, se votó por unanimidad de 11 votos, y que luego en este organismo que se llama Cumbre Judicial Iberoamericano, donde participan todos los países de América Latina, más Portugal y España, se le dio el premio del primer lugar a la mejor sentencia. Y esto tendría que presumirse, que difundirse, que divulgarse, que comentarse, porque la gente no sabe muchas de estas cosas. Esa sentencia, por ejemplo, del aborto, que más bien que del aborto es de la interrupción voluntaria del embarazo, respeta a las mujeres, e incluso en mi propuesta incluí a aquellas personas genéricamente con capacidad de gestar, para reconocer de alguna manera a esas personas que se consideran mujeres u hombres y que pueden de todos modos gestar, porque tienen los aparatos fisiológicos para hacerlo, y además la obligación del Estado de respetarlas, de ofrecerles el servicio completo, gratuito y sin cuestionamientos, para que puedan llevar a cabo su voluntad, en el que ellas sean las que decidan de su propia vida, de su cuerpo, del futuro, de si quieren ser o no madres. Eso solo corresponde a la decisión de la mujer porque es personalísimo. Y esa fue la idea de esa resolución. Todos esos criterios que ahora se han replicado en otras decisiones, pues son los que favorecen a las mujeres para, en este caso, para las decisiones que les son propias. Inclusive con esa decisión hubo una adicional que reconoce la
objeción de conciencia de los médicos y enfermeras cuando no está en su condición personal realizar ese tipo de procedimientos. Entonces, es una combinación que desde luego no desliga al Estado mexicano de la obligación de proporcionar el servicio. Hablemos para terminar esta charla, señor ministro, del futuro. Ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente, hablemos del futuro. Si en sus manos estuviera, ¿qué reformas haría usted a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación? A ver, yo no le haría muchas reformas a la Suprema Corte. Sí disminuiría todavía más o limitaría más la capacidad de que se presenten asuntos de mera legalidad ante la Suprema Corte. Un cerciorari eficaz. Exacto, que eso es lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o España. En España, por ejemplo, se presentan 10,000 asuntos al año, pero los desechan y solamente se quedan con 250, que es lo que resuelven. El único que puede recurrir ese desechamiento es el Ministerio Público cuando considera que hay interés social para hacerlo. Aquí no, aquí se pueden impugnar de cualquier manera y hay que darle un trámite también a ese recurso que finalmente va a ser improcedente. Entonces hay una gran cantidad de labor, digamos, no necesaria que se pudiera evitar. En algunas sugerencias se han hecho propuestas de que se deban modificar, porque por ejemplo en Estados Unidos los puestos son vitalicios y ahí sugerían que se deben renovar periódicamente. Nuestro sistema sí lo prevé. Los nombramientos de los ministros no son vitalicios, son por 15 años, de manera escalonada se van sustituyendo, de tal manera que van permitiendo que personas con distintas capacidades mentales de innovación puedan participar en el Tribunal Constitucional y se vaya renovando, se vaya actualizando, se vaya completando el esquema de decisión de la Corte. ¿Cómo mejoraría usted la selección de jueces y juezas? Yo creo que el sistema es bastante bueno, como lo describía yo hace un momento, y quizá sería importante darle más participación, porque en los exámenes que se hacen, por ejemplo, en el último, que es a manera de examen profesional, está convocado o está abierto al público en general, pero nadie asiste, nadie va. No obstante que se publica para que la gente vaya y ponemos las bancas para que la gente acceda al local y nadie va. De tal manera que yo creo que podríamos darle una intervención hasta obligatoria a las universidades de prestigio, a las barras de abogados que también tienen solidez profesional, para que puedan participar. No obstante, actualmente también se abre a la publicidad el nombre de los participantes para que si hay alguien que tenga alguna queja o alguna objeción de esta persona, se pueda hacer valer. En cuanto a los jueces, magistrados que fallan, que defraudan las expectativas, ¿se les sanciona? Sí, cuando yo fui presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, sí pudimos sancionar a varios jueces. De eso tampoco se habla mucho. No se habla mucho. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de sancionar. Hay varias sanciones que están en la Ley de Responsabilidades. Desde un apercibimiento o regaño, por decirlo de una manera coloquial, hasta una destitución. Lo hicimos, destituimos a algunos jueces e incluso a algunos de ellos se les sancionó o se les denunció al Ministerio Público, a la entonces Procuraduría General de la República, por su mala actuación. Y lo hicimos, algunos se les destituyó, luego fueron a revisión, que pueden tener una revisión de esas decisiones en la Corte, y en un 90% o más han sido confirmadas por la Suprema Corte. Por ejemplo, en las que yo participé como presidente del Consejo, desde luego yo estoy inhibido para participar en esas revisiones y se han decidido decisiones muy importantes al respecto.
Pues, señor ministro, podríamos hablar horas y horas de lo que queda por hacer, de lo que se ha hecho, de lo que amenaza con ocurrir, pero el tiempo se nos ha acabado. No sabe cómo le... No, ¿quiere usted mandar un mensaje final? No, yo quería adicionar a la cuestión de responsabilidad rápidamente un tema que inclusive hace poco publicó algún medio informativo. Tuve un caso muy triste y delicado en la administración, no en los juzgadores, en la administración, donde en una extraña circunstancia que hasta la fecha no me ha sido totalmente aclarada, encuentran en el coche de uno de mis funcionarios que estaba ahí en el edificio de la Jusco, y me avisan de que en la cajuela de ese coche hay 3,5 millones de pesos. ¿Cómo los enteraron o cómo sabían en una cajuela cerrada que estaba ese dinero? Pues yo supongo que el que los puso fue el que lo denunció. Mandé inmediatamente al entonces contralor a que investigara. Se fueron al estacionamiento esa misma noche. Este funcionario llegó de un viaje a Nayarit, se abrió la cajuela y frente a él se levantaron las actas. Se inició de inmediato un procedimiento de responsabilidad, lo destituimos de inmediato a reserva de seguir el procedimiento de responsabilidad, lo denunciamos a la Procuraduría General de la República de inmediato, o sea, no toleramos de ninguna manera esa cuestión, y finalmente se decidió destituirlo ya formalmente en resoluciones firmes, en ese y en un par de asuntos más que no eran tan delicados, pero que bueno, tenían algunos vínculos al respecto. A mí me parece que esto es importante que la gente también lo sepa, porque no toleramos las malas conductas, no solo de jueces y magistrados, que son, digamos, esenciales, sino tampoco de funcionarios, que para mi desgracia ese hombre vive cerca de mi casa, y porque vive cerca de mi casa, dan a entender que tiene algún vínculo conmigo que no tiene. Entonces, para mí, y aunque lo tuviera, no se lo hubiera yo perdonado como no lo hice, y me parece importante que me dé la oportunidad de aclarar ese detalle. Pues, señor ministro, es un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado nuestro diálogo y esperemos volverlo a tener otras veces aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted y muchas gracias a ustedes que nos miran en este programa. Gracias.